Hola hermanos, bendiciones para todos. Agradecemos una vez más tu sintonía y fidelidad como cada domingo y esperamos que este mensaje que Dios quiere que tú escuches sea de agrado para ti y para toda tu familia. Que Dios los pueda bendecir a través del mismo. Por eso quiero compartir con ustedes este versículo de la Biblia del Salmo 91 que dice: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Gracias Señor por permitirnos estar una vez más aquí. Gracias por cada domingo porque tú haces que podamos llevar este mensaje a muchísimas personas que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Señor, permite que podamos entregar todas nuestras cargas y que podamos confiar en ti siempre para que cualquier situación que se nos presente podamos solventarla sin ningún tipo de problema. Señor, tú nos das la fuerza día tras día para que eso podamos lograrlo. Ahora te invitamos a que pasamos a adorar al Señor.
Llegó el momento de los anuncios. Los martes tenemos el grupo Perlas de Dios a las 8:30 de la noche con la pastora Yovanka. Los miércoles tenemos el grupo Bendiciones de los miércoles a las 8:30 de la noche vía Zoom. Los viernes tenemos el discipulado. Dios manda a discipularnos en ir a todo el mundo y hacer discípulos. Ahí tenemos a las 7:30 tenemos las chicas y a las 9 de la noche tenemos los chicos. Y los domingos el plato fuerte, 9:30 de la mañana, donde por esta plataforma de YouTube usted podrá seguir disfrutando de esa palabra de Dios que tiene todos los domingos nuestro pastor con mucho amor. Acuérdate activar la campanita, acuérdate activar las notificaciones y seguir nuestro culto domingo tras domingo. Un abrazo para todos. Ahora seguimos con el pastor Dulben Núñez. Dios te bendiga. Qué bueno que una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor en un día de bendición, de adoración, de alabanzas. Esperemos que el Señor siga ministrando tu vida y tu corazón en este día. Y para continuar, queremos compartir el mensaje de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones para que escuchemos hoy. Yo quiero que oremos al Señor presentando esta palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel, porque tú nos perdonas, porque tú siempre nos fortaleces, Señor, nos respaldas. Te pido que seas tú hablando a través de nosotros, a través de mí, que esta palabra pues pueda ser de bendición para muchas personas y que podamos sacar la enseñanza que tú nos traes en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pues vamos hoy a hablar sobre un evento muy conocido en la palabra de Dios y vamos a ver qué Dios nos trae a través de esta historia. Ustedes saben que nosotros los creyentes hemos sido llamados por Dios para predicar su evangelio. Y predicar el evangelio lo que implica es anunciarle a las personas las buenas noticias de que Cristo resucitó para darnos salvación. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, y en el mismo capítulo 3, el Señor le dice a Ezequiel, mira, profetiza, predica, en otras palabras. No importa si la gente te escucha o no te escucha, tú tienes que predicar, tú tienes que profetizar. Si la gente no te escucha, bueno, pues ya la pelota queda en su cancha, en buen dominicano. Pero si tú no predicas, entonces el problema va a ser tuyo porque yo te estoy mandando. No seas desobediente, no endurezca tu corazón y obedece a la palabra a la que yo te estoy mandando. Y dice específicamente en el verso 8 de Ezequiel capítulo 2, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, predica el mensaje que yo voy a poner en tu boca. ¿Sabían ustedes que hay personas, o déjame incluirme, que escuchando a Dios, conociendo a Dios de una manera íntima, a veces tenemos un mensaje de parte de Dios y no queremos compartirlo? No queremos llevar ese mensaje a otras personas. Motivos hay varios. Dentro de ellos el principal es el temor, pero a veces hay otros motivos por el cual no se quiere predicar o compartir este mensaje. Y estamos hablando del perdón. Y el perdón de Dios para la humanidad es a través de la predicación de este evangelio. Para ilustrar esta palabra, yo quiero que hablemos de ese personaje que yo sé que desde niño tú y yo conocemos. Es el personaje Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande, chuplum, y se lo comió. Seguro que usted ha cantado esa canción en algún momento. Y precisamente vamos a hablar de este hombre. ¿Y qué podemos nosotros conocer acerca de Jonás? Yo te voy a pedir que me acompañes
al libro de Jonás. El libro lógicamente lleva su nombre. En el capítulo 1, y vamos a leer en ese verso 1, ¿qué dice la palabra acerca de Jonás en ese capítulo 1? Jonás dice lo siguiente, que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es esta gente. Dios le había entregado a Jonás un mensaje para la ciudad de Nínive, y dice que había juicio contra esa ciudad porque estaban viviendo de una manera muy perversa, y Dios quería corregir esto. Jonás era un profeta probado, y cuando hablamos de profeta probado, es un profeta que había dado palabra de parte de Dios y se había cumplido. Era un profeta que la gente lo tenía como un profeta válido, y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Jonás dice que era un profeta aprobado y había visto la mano de Dios en su vida obrar y cumplirse. Siendo entonces Jonás un profeta verdadero, que había dado palabra de parte de Dios, ¿por qué Jonás había intentado huir de la presencia de Dios? ¿Cuáles eran los motivos de por qué Jonás no quiso llevar el mensaje, como veremos más adelante? Dice que cuando Jonás escuchó esta palabra de parte de Dios, Dios lo manda a Nínive, y él se va para Tarsis. Dice, por ejemplo, en el verso 3 que podemos leer: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía hacia Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo, y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Por qué Jonás quería escapar del Señor? Dios lo manda por así ubicarnos en nuestro país a Punta Cana. Sin embargo, Jonás coge para Elías Piña o para Barahona, totalmente opuesto hacia donde Dios lo había enviado, y dice que la intención era escapar del Señor. ¿Acaso no sabía Jonás que no se podía escapar del Señor? ¿Cuál era el motivo verdadero por el cual Jonás no quería predicarle a Nínive, que iba a ser destruida si esta palabra no llegaba? Como así, si tú y yo no predicamos este evangelio, muchas personas se van a perder porque no van a escuchar lo que Dios tiene para ellos. Por eso tenemos que predicar esta palabra, para que ellos puedan encontrar el perdón de Dios. Lo primero es que podemos decir que una de las cosas que molestaban a Jonás era que Nínive era una ciudad mala, era la capital de Asiria, y este era un pueblo que tenía literalmente en zozobra al pueblo de Israel. Era un pueblo cruel, brutal con sus enemigos. Y me imagino que Jonás había sufrido esto en carne propia. No solamente él, sino sus parientes, sus seres queridos. Cada vez que esta gente venían y llegaban a las naciones, a la nación de Israel, y hacían como ellos querían. Eran crueles. Y si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esto no ocurrió solo una vez, sino varias veces. Entonces, dice Jonás, como cualquier persona fuera del plano espiritual pensaría: óyeme, pero si este es mi enemigo, que se ha pasado todo el tiempo maltratándome, ¿cómo es que ahora yo le voy a llevar este mensaje de salvación para que encuentre perdón? ¿Cómo es que ahora yo le voy a predicar la palabra para que se encuentre con Dios? Y eso era lo que pensaba Jonás. ¿Y por qué Jonás pensaba así? El segundo motivo por el que él no quería predicar era porque él conocía a Dios.
¿Cómo así que él conocía a Dios? Claro, en el verso 9 del capítulo 1, él dice, yo temo a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en el capítulo 4, versos 1 y 2, Jonás le dice, yo sabía cómo tú eras, por eso yo no quería ir a predicar esta palabra, porque yo sabía que tú eres misericordioso y que tú eres perdonador y que los iba a perdonar. Jonás conocía la bondad del corazón de Dios y sabía que si estas personas se arrepentían, iban a hallar ese favor, esa gracia delante del Señor. ¿Alguna vez has actuado tú o hemos actuado nosotros como lo hizo Jonás? Que Dios nos pide que hagamos algo y sin medir palabra nosotros ejecutamos lo contrario. Es probable que sí, y debemos reflexionar en eso, porque cuando andamos contrario a la voluntad de Dios, pues entonces vamos a tener situaciones en nuestras vidas que nos van a hacer crecer, pero de una manera dolorosa muchas veces. Jonás fue enviado a predicar a Nínive y dice que él tomó un barco para Tarsis, 2 lugares opuestos. Dice también que cuando él llegó al puerto, ahí había un barco y él pagó su pasaje. Muchas veces cuando nosotros andamos buscando huir de la presencia de Dios, vamos a encontrar muchas puertas abiertas e incluso vamos a ser capaces de pagar por eso que nos están ofreciendo. Pero cuando analizamos bien, sabemos que la bendición de Dios no está detrás de eso. Dice que él pagó su pasaje para huir y fue con la intención clara de desobedecer a Dios. Sin embargo, nuestro Dios todopoderoso, grande, majestuoso, cuando tiene un propósito contigo, como lo hemos dicho antes, cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él va a mover todo el entorno, para que tú caigas en ese propósito, a ese llamado. Y eso pasó con la vida de Jonás. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, versos 4 al 17, nos vamos a encontrar que Jonás se monta en el barco, se va y se acuesta a dormir, pero que viene una gran tormenta, una tempestad que comienza a balancear el barco y el agua, y los marineros comienzan a ocuparse para tratar de salvar aquel barco, aquella embarcación. Comienzan a clamar a sus dioses, porque no necesariamente creían en el Dios de Israel. Comenzaron a clamar a sus dioses, hasta que el capitán en una baja y ve a Jonás dormido. Todo el mundo afanado, el único que estaba dormido era Jonás. Porque Jonás sabía que eso lo estaba provocando su Dios. Cuando suben que los marineros comienzan, incluso hicieron una especie de elección, de votación para determinar quién había ofendido a su Dios, esa elección y esa votación cae sobre Jonás. Y es ahí donde Jonás le declara, cuando ellos le preguntan, dinos quién tú eres, de dónde vienen y a quién que tú sirves. Jonás le dice, yo soy hebreo y sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos. Temo a Dios, al Dios de Israel. Esta gente se sorprende y entonces le dice, ok, ¿qué vamos a hacer contigo? Jonás le dice, ustedes nada más me tienen que echar al mar, y cuando me echen al mar, entonces todo se va a calmar. Pero los marineros no prestaron atención a ese llamado de Jonás, sino que siguieron haciendo las diligencias para tratar de resolver las cosas por su propia vía, pero no había solución. Por más que trataban de llegar a la orilla, aquella tormenta, tempestad, se ponía más fuerte, más agresiva. Y ellos claman al Señor, a Jehová, y le dicen, no nos tomes en cuenta la muerte de este hombre. No nos tomes en cuenta lo que vamos a tener que hacer. Y arrojan a Jonás al mar. Como dice la palabra en el verso 15 del capítulo 1, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirles
Entre tanto, dice el verso 17, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Fíjense que por más que Jonás quiso desobedecer el llamado de Dios a predicarle a Nínive, el Señor movió todo para que Jonás pues entrara en su propósito. Y es allí cuando Jonás comienza a reflexionar en su acto. Comienza a pensar en lo que había hecho, en cómo había de alguna manera desafiado a Dios al no obedecer su palabra. Y le pide perdón a Dios. Si tú te lees el capítulo 2, vas a encontrar a Jonás orando fervientemente al Señor, pidiendo perdón, reconociendo la grandeza de Dios. Y Dios en su misericordia lo perdona. Muchas veces nosotros tenemos que ir de tropezón en tropezón, de prueba en prueba, para poder entender que Dios nos quiere en una dirección. No nos hemos dado cuenta que alguna área de nuestra vida está siendo procesada dentro del estómago de un pez. ¿Y cuál es tu pez? No lo sé. Mira alrededor y mira cuál es la situación que te tiene en su vientre. Pero lo que yo te exhorto es que así como Jonás clamó en el vientre de esa situación, de ese pez, tú puedas clamar y Dios te va a escuchar. Porque siempre tenemos la oportunidad de que Dios nos escuche. Así como la obediencia hay bendición, no hay una mayor maldición que cuando nosotros desobedecemos, y más al llamado de compartir su palabra. Cuando Dios decide sacar a Jonás finalmente de esta situación del vientre del pez, Jonás recibe otra vez el mismo pedido de Dios: ve y predícale a Nínive. Ve y predícale a Nínive lo que te mandé a decirle. Entonces, en esta ocasión, si vemos el capítulo 3, versículos 1 y 3, Jonás obedeció la voz de Dios, aún en contra de su deseo y de su voluntad. Aún en contra de su deseo y de su voluntad. Jonás, a pesar de haber pasado por el tema del pez, no estaba contento con ir a predicar. ¿Será posible que nosotros tengamos que aprender todos los procesos a través del dolor y no que aprendamos en el primer llamado? ¿Será posible esto? ¿Será posible que nuestros corazones no estén atentos para escuchar la voz de Dios? Sobre todo a aquellos a los cuales Dios nos hace ese llamado de que vengamos a Él para recibir el perdón de nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. ¿Cuántas veces Dios llama a una persona una y otra vez de diferentes formas y aún así muchas personas no le escuchan? Dios le había pedido expresamente a Jonás que llevara ese mensaje de salvación a Nínive. Cuando Jonás entra en Nínive, él no hace una predicación como lo haría un evangelista en este tiempo. Que el Señor te ama, arrepiéntete, el Señor te va a bendecir. No, Jonás salió a pregonar: Nínive será destruida dentro de 40 días. Nínive será destruida dentro de 40 días. Yo soy uno de los que pienso, digo, bueno, ese mensaje que estaba predicando Jonás no convierte ni a un evangélico. Porque si ustedes ven en la calle hoy en día a alguien que le dice: Santo Domingo, Dios nos libre, será destruida dentro de 40 días, la gente va a decir: ¿y este loco? ¿Y este loco? Pero vuelvo y retomo el punto. Cuando Dios quiere cumplir un propósito, la mínima palabra que tú sueltes de tu boca, cargada del poder y de la presencia de Dios, va a transformar los corazones. ¿Qué hizo la gente de Nínive? La gente de Nínive lo que hizo fue que al escuchar ese mensaje comenzó a arrepentirse. Y no solamente la gente común, sino los gobernantes
Los gobernantes se humillaron e incluso pusieron al pueblo a ayunar, a pedir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, por el mensaje sencillo que había predicado Jonás. Jonás lo hizo en contra de su voluntad y lo hizo de esa manera. Nínive será destruida dentro de 40 días, tal vez con la esperanza en su mente y en su corazón de que la gente no le hiciera caso y que el juicio viniera. Pero tú y yo no podemos pensar así. Tú y yo estamos llamados a compartir esta verdad de la salvación de Cristo para que las personas encuentren el perdón de Dios que tú y yo recibimos también. Que hay perdón para el pecador. La gente escucha nuestro evangelio, la palabra que predicamos, y a veces nos quiere rechazar porque nosotros quizás hablamos de pecado, pero estamos llamados a dar la advertencia. Es como que si tú vas al médico y tú tienes un cáncer terminal y el médico te dice que tú lo que tienes es gripe, ¿te está ayudando por no decirte la verdad o te está condenando? Y nosotros no queremos juzgar a nadie, no somos nadie para juzgar a otros, no estamos para juzgar a nadie, pero este mensaje tenemos que predicarlo para que ese perdón de Dios pueda tocar los corazones y pueda encontrarse, las personas puedan encontrarse con su Dios y ser perdonados y recibir la salvación. Dice que el Señor, cuando vio que esta gente se había arrepentido, cambió de parecer acerca de lo que venía sobre Nínive. Porque algo sí te voy a decir, el Dios que yo he conocido a través de la Biblia y a través de la experiencia vivida, es un Dios que no va a enviar juicio sin advertencia, que no va a ejecutar juicios sin dar la oportunidad a que la gente se arrepienta. Por eso nosotros estamos haciendo esto, por eso estamos aquí predicando este evangelio, para que todo el que escuche tenga la oportunidad, antes de que sea tarde, de venir a los pies del Señor. Y dice que Dios se apartó de aquella intención de juicio contra Nínive y perdonó. Y Jonás, ahí es que dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Por eso era que yo no quería venir, porque es que tú eres muy misericordioso. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y Dios le da una bonita lección a Jonás. Yo quiero que tú la leas en el capítulo 4, la lección que Dios le da a Jonás. Que le mostró que él, sin haber sembrado una semilla, apreciaba un árbol que le tapaba la sombra. Cuando el Señor hizo que cayera una plaga sobre esa rama, sobre ese árbol que le beneficiaba a él, Jonás se quejó. Y entonces Dios le dijo, óyeme, ¿y si tú no sembraste ese árbol y te pusiste así porque le cayó una plaga? Cuanto más me duele a mí destruir un pueblo de gente que yo creé, que son míos, que yo amo. Porque déjame decirte que Dios te ama. Y lo que nos ha mantenido lejos de Él, como decíamos en otra ocasión, es nuestro rechazo a Él por abrazar el pecado y la oscuridad. Pero Dios te ama. Y por eso dispuso a su Hijo para que tú y yo podamos tener una relación de padre e hijo con Él. Y a través de esa enseñanza, Jonás pudo entender ese Dios misericordioso, Dios de amor y Dios perdonador. Perdonador. Así que en esta hora yo quiero que tú sepas, y con esto finalizamos, que Dios te ama. Tal vez tú has vivido tu vida alejado de Dios, viviendo conforme a tus propósitos, manejando el timón de tu barco en la dirección que tú quieres, pero Dios quiere que tú te acerques a Él. Y por eso dispuso a Jesucristo. Y si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, que te da vida eterna, no solamente se trata de tener una vida mejor en este mundo, porque en este mundo lo que tenemos es muchas aflicciones, pero lo que Dios nos regala es la vida eterna.
Nuestra vida, nosotros no terminamos cuando este cuerpo desaparezca. Lo que tenemos que saber es dónde vamos después que este cuerpo esté en su lugar de descanso. Y es lo que Dios nos ofrece. Así que yo voy a orar para que si el Señor ha hablado a tu vida, tú puedas encontrar el perdón. Y orar por mis hermanos para que no paremos de predicar el Evangelio. Aún a las personas que nos han hecho mal, tenemos que llevarle este mensaje de salvación. Padre, yo te doy gracias por esas personas que están ahí. Te pido, Señor, que tú toques sus corazones y que ellos puedan ahora confesarte como su Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito que me recibas. Perdóname e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por lo que has hecho por mí. Amén y amén. Padre, también te oro por mis hermanos, que no dejemos de predicar este evangelio, que sigamos llevando la verdad a todo el que la necesita y que podamos, mi Dios, sembrar las semillas en los corazones para que tú hagas crecer en ella frutos de salvación. Yo bendigo a cada familia que está ahí conectada, a cada persona, si estás solo, si estás con tu pareja, si estás con tus hijos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que la gracia de Dios y su misericordia sean sobre ti hoy y siempre. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar ahí. Te esperamos la próxima semana y te invito a que adoremos al Señor juntos con esta alabanza. Dios te bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
Gracias por mantener la sintonía con nosotros. De verdad, para nosotros es un privilegio que usted se mantenga ahí siempre con nosotros firme. Recuerden compartir el link con otras personas para que también, así como usted fue bendecido, ellos puedan recibir su bendición. También recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar la campanita para las notificaciones y todos los domingos usted podrá disfrutar de un culto como el que disfrutó en el día de hoy. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.